Les felicito también por llegar temprano, llegar a tiempo, significa que no van a perder alabanza. Entonces, qué chévere, qué genial. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a iniciar con una oración. Y antes de orar, quería compartir unos versículos del Salmo 100. Dice así: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. Oremos juntos con ese corazón agradecido. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias por traernos con bien, Señor. Gracias por la oportunidad de congregarnos, de cantar estas canciones a ti, de estudiar tu palabra y, Señor, de ser cambiados por ti. Te damos gracias que nosotros te pertenecemos, tenemos un lugar contigo, Señor, y eso es solamente gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. En estas canciones, Señor, pido que nos ayudes a reflexionar quién eres tú, nuestro Dios tan grande y maravilloso, y que podemos cantar hoy con la creación, que tú eres Dios bueno, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias por traernos con bien, Señor, y enaltecemos tu nombre en esta mañana. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, les invito que podemos cantar juntos a las letras que van a estar acá, y de nuevo bienvenidos todos. Salvación incomparable.
reino se establece con poder. Toda gloria y majestad, todo imperio y potestad, desde ahora y para siempre, al que nos dio la libertad. Toda gloria y majestad, todo imperio y potestad, a nuestro Dios y Padre eterno, y a Jesucristo el Salvador. Se oye un canto en las naciones de la tierra, exaltado es el Señor sobre la creación, y su nombre es adorado entre los pueblos, y su reino se establece con poder. Toda gloria y majestad, todo imperio y potestad, desde ahora y para siempre, al que nos dio la libertad. Toda gloria y majestad, todo imperio y potestad, a nuestro Dios y Padre eterno, y a Jesucristo el Salvador. Toda gloria para ti, Señor, toda majestad, toda potestad. Toda gloria
Señor, gracias por ese tiempo de alabanza y adoración. Y te damos tantas gracias, Señor, porque tú estás sentado en tu trono. No hay nadie como tú, Señor. Y en esta mañana nosotros elegimos pensar y recordar quién eres tú, Señor. En ese tiempo de alabanza es un momento de callar nuestros corazones, de dejar a un lado nuestras preocupaciones y tener la mirada en ti, Señor. Gracias porque tú caminas con nosotros en cada cosa que podemos estar atravesando. Y gracias porque tú mereces toda la honra y la gloria, Señor. En esta mañana te pedimos que nos enseñes a través de tu palabra, que nos cambies, Señor, a través de ella. Gracias porque tu palabra es tan fuerte y poderosa que nos llega al corazón. Entonces te damos el permiso hoy para llegarnos al corazón, Señor, y cambiarnos. Gracias de nuevo por este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Quiero saber mi micrófono. Ahora sí. Antes de subir, los niños han saludado a todos los que están a tu lado. Nos saludemos entre uno a los otros y después los niños pueden subir y nos alistamos para el servicio de hoy. Bueno, muy buenos días para todos. Mientras todos se saludan, qué bueno ver caras nuevas, caras de antes, caras de siempre. Y eso es algo que es bueno para el cuerpo de Cristo. Hoy les animo, por favor, para que coloquemos nuestro teléfono en modo silencio, modo avión, no molestar, apagar, como lo quieran colocar. Y nos vayamos y por favor nos podamos conectar con el Señor y la Escritura el día de hoy. Hoy tenemos un invitado acá en la iglesia, así que le invito por favor a que pases por acá. Yo lo presento, me imagino que muchos ya lo conocen, pero para los que no lo conocen, los voy a presentar. Con ustedes Ricardo Velandia, él está con su esposita, sus 2 hijos, y es quien va a compartir el día de hoy desde acá, desde el púlpito. Entonces, no siendo más, mi hermano. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta invitación. Realmente para mí es un privilegio y es un día de mucha alegría, de mucha felicidad el poder estar aquí compartiendo nuevamente la palabra de Dios. Espero que todos seamos instruidos, que todos aprendamos, seguramente que así va a ser, de la palabra de Dios, y de verdad que me alegra saludarlos muchos. Veo a los, como dicen los jóvenes, a mí me dicen allá en Bogotá estamos a cargo del grupo de jóvenes adultos lo llaman, y ya yo soy el vintage, ¿no? El viejito. Veo a muchos vintage, pero igual, con las mismas patagallinas y las mismas canas, ¿no? Y a los jóvenes los veo estirados. Uy, parece que los hubieran puesto así en una máquina de estiramiento. Entonces, mucho gusto saludarlos y de verdad que me alegra mucho estar aquí con todos ustedes. Bueno, me invitaron a predicar la palabra de Dios y había 2 opciones. Una era un tema libre o continuar con lo que ustedes estaban viendo acá. Entonces yo dije, no, pues continuemos con lo que ustedes están viendo. ¿Qué están viendo? Juan, el Evangelio de Juan. Realmente un evangelio espectacular, ¿no? Espectacular. Y pues el Evangelio de Juan muy claramente se escribió con un propósito bien específico. El mismo Evangelio nos lo dice. ¿Alguien recuerda cuál es el propósito específico por el cual se escribió el Evangelio de Juan? En Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, dice allí terminando el Evangelio que todas estas cosas se escribieron con un propósito, con el propósito de que quien las lea crea que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que creyendo esa persona tenga vida eterna. Muchas otras cosas hizo Jesús, dice allí, ¿no es cierto? Dice incluso
Juan el evangelista, si se escribieran todas, no cabrían los libros en el mundo para describir todo lo que hizo Jesús, pero estas se escribieron con ese propósito muy específico. Bueno, vamos entonces, si a ustedes les parece bien, a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, y hoy, pues, corresponde al capítulo 15, versos 18 al 27. Ese es el trozo de la escritura que nosotros vamos a estar escudriñando hoy, ¿no? Y salvo cualquier cosa especial, vamos a estar utilizando la nueva versión internacional, me dice Angie que es como la que más utilizan por acá. Y voy a comenzar pues la enseñanza mostrándoles 3 foticos y ustedes me van a decir qué caracteriza a esas fotos. Esta es la primera. ¿Alguien se vio la película infantil Turbo? Un caracolito ahí haciendo fuerza para llegar a la meta, ¿no? Esa es la primera foto. Piensen qué tiene en relación con esta. Unos mineros que están excavando, uno de ellos sacó la mano, ya le faltaba poquito para llegar, pero sacó la mano y se devolvió. Suele suceder, ¿no es cierto? No que seamos mineros todos, pero en la vida práctica a veces nos pasa, nos falta un poquitico y desertamos, nos devolvemos. Y la última, que los vintage leíamos en el colegio, ¿no? Estas fábulas, ¿no es cierto? La de la liebre y la tortuga, que consistía en que iban a hacer una carrera una liebre con una tortuga. ¿Cuál iba eventualmente a ganar? La liebre, ¿no es cierto? Iba a ganar, pero se echó por las petacas, como decimos, se puso a dormir, se distrajo y realmente la que ganó fue la tortuga, y eso nos da a nosotros una gran enseñanza. ¿Qué elementos en común podemos encontrar en esos 3 fotos, digámoslo así, que es el tema central de la enseñanza del día de hoy? Es la perseverancia. La perseverancia. Tenemos que perseverar definitivamente para poder lograr no solo los objetivos de la vida cotidiana, sino los propósitos y los objetivos que Dios nos ha puesto. Hay que ser perseverantes, ¿sí? Eso es clave. Y por eso el título de la enseñanza de hoy, para el que le gusta tomar notas, es ¿cómo permanecer siguiendo a Jesús en un mundo que nos aborrece? ¿Cómo permanecer siguiendo a Jesús en un mundo que nos aborrece? Siempre que queremos alcanzar una meta es fácil. La vida nos la pone fácil llegar a esa meta. ¿Quién está aquí estudiando en la universidad? En la universidad. Fácil terminar la carrera, eso no hay que estudiar ni trasnochar, solo disfrutar de la vida. Ya, se gradúa una, no es cierto. El que tiene de pronto algún negocio, no hay que esforzarse en el negocio, ¿no? Los clientes llegan solos, el negocio surge por sí solo. ¿Será así? No es cierto. Hay que perseverar, hay que perseverar. Y en la vida cristiana realmente no es la excepción. Hay que perseverar. Y entonces, esta es la pregunta que nos va a responder el texto. ¿Cómo perseveramos ante las dificultades? Porque lo cierto es que la vida cristiana también está llena de dificultades para dar, por supuesto, fruto. Y todo lo que vamos a estudiar está dentro del contexto del creyente que ha sido llamado por Dios a dar fruto. Este diálogo que estamos leyendo en Juan 15 inició, ¿alguien recuerda dónde? ¿O con ocasión de qué? Porque es muy bueno cuando uno estudia la escritura, ver el contexto, para no perderse, para no sacar un texto del contexto y armar por allá un cuento bien raro, ¿no es cierto? ¿Dónde empezó o con ocasión de qué se da este diálogo? ¿En dónde? ¿Cómo? Bueno, correcto es, nos está hablando Jesús también, entre otras cosas, nos habla de la vid. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Pero el diálogo completo se da con ocasión de la última cena, ¿recuerdan? Por allá en el capítulo 13, y es un diálogo larguísimo porque va 13, 14, 15, 16, y todo ese diálogo se da con ocasión de la última cena. Comienza por allá ese diálogo cuando Jesús le empieza a lavar los pies a los discípulos, ¿recuerdan?
y les dice, esto que estoy haciendo con ustedes es para que ustedes aprendan y tomen ejemplo. Y se viene desarrollando todo el diálogo, por allá pasa al comienzo del capítulo 15, como lo dijo el hermano, diciéndole Jesús a sus discípulos, yo los he llamado a ustedes, ustedes son hijos de Dios, han creído en mí, entonces tienen vida eterna, pero pues tienen un propósito, y el propósito es ¿cuál? Dar fruto, ese es el propósito, dar fruto. ¿Y qué es dar fruto? Ya pasaron por ahí, me imagino, esto es apenas un repasón, pero me gusta que tengan el contexto. ¿Qué es dar fruto espiritual o bíblicamente hablando? El amor, claro que sí, el fruto del Espíritu es, ¿quién se lo sabe de memoria? El fruto del Espíritu. Dilo. ¿No? Todo eso es dar fruto bíblicamente hablando. Y en términos prácticos, un ejemplo de qué es dar fruto. Términos prácticos, así bien práctico. Amar al prójimo, bueno, pero Jesús dice, miren, para dar fruto, una de las cosas que ustedes deben hacer es, por ejemplo, evangelizar, si conocen ese término, ¿cierto? Dar a conocer las buenas nuevas. Recordando el mismo evangelio de Juan, ¿recuerdan cuando Jesús estaba hablando allí con la samaritana? Y se le revela a la samaritana sin ningún tipo de tapujos y le dice, yo soy el Mesías. Y ella se va al pueblo y regresa con un pilón de gente, ¿no? Y se imagina uno la gente así viniendo hacia donde estaba Jesús. Y Jesús le dice a los discípulos, bueno, miren, ahí está listo el fruto para recoger. Ahí viene, lo único es que ustedes como segadores deben cosechar. Muchos se esforzaron, ¿recuerdan lo que le dice Jesús? Muchos se esforzaron sembrando, es decir, dando a conocer el mensaje de salvación, que es la palabra de Dios. Pero ustedes ahora tienen que cosechar, que recoger fruto, que producir fruto. Es decir, díganles a todos ellos que yo, Jesús, soy el Mesías. Eso es lo que les dice Jesús. Dar fruto, por ejemplo, es eso. Comunicar el evangelio y que otros lleguen a los pies de Cristo. Eso es dar fruto. ¿Sí? Y en ese contexto les cuento todas estas cositas porque están desarrollando el evangelio de Juan, y en ese contexto es que se da este diálogo y se va a responder esta pregunta: ¿cómo ante tanto problema? Porque recuerden que Jesús ya les había dicho también a los discípulos, miren, vamos a ir a Jerusalén, y a mí ¿qué me va a pasar? Me van a matar, me van a entregar a los líderes, me van a crucificar y voy a morir. Y los discípulos como que no entendían bien, pero ¿cómo así? Usted es el Mesías, usted va a reinar, pero lo van a crucificar. Y Jesús, sí, eso va a ocurrir. Y van a tener que enfrentar muchos problemas porque la labor tiene que seguir por ustedes. Ustedes son a quienes se les ha encargado la tarea de continuar dando fruto. Se les van a presentar muchos problemas. ¿Cómo continuar entonces dando fruto en un mundo que nos ama con todo el corazón? Que nos aborrece, como lo vamos a leer ahora. Que nos aborrece. Y bueno, de eso trata. Vamos a leer el primer pedacito. Juan 15, 18. Juan 15. Vamos a leer Juan 15, versículo 18, para que veamos ¿cómo comienza? Vamos a leer 18 y 19 para empezar. ¿Listos? ¿Están todos ahí? Listo. Dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes, me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Y vendría entonces, digámoslo así, la primera característica a tener nosotros presente, y es que debemos concientizarnos de que el mundo nos aborrece. El mundo nos aborrece. Juan está escribiendo estas palabras de Jesús, y Jesús está aquí mostrando a sus discípulos
tratando de animarlos. Miremos que aquí le robo al siguiente expositor el primer versículo del capítulo 16. Me dijeron Juan 15, 18 al 27, donde termina el 15. Pero es que el propósito por el cual está diciendo estas palabras Jesús está en el 16. Miren por lo que les ha dicho todo eso en el 15. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. ¿Cuál es el propósito de decirle todo esto a los discípulos? Oiga, el mundo los aborrece, pero tienen que dar fruto. Jesús lo que está tratando es de animarlos a que continúen con la tarea y que no flaquee su fe, que no se desanimen en ninguna manera. Ese es el propósito de todas estas palabras. Suena un poco contradictorio, ¿no? El mundo los aborrece, pero tienen que dar fruto. Y creo que considerar que el mundo los va a aborrecer son palabras de ánimo, ¿sí? Y se refiere en estos primeros versos que leímos a un tema bien interesante en la Biblia, que es el mundo. El mundo. No sé si entendamos lo que el mundo bíblicamente es, pero dicho de manera muy sencilla, el mundo es ese sistema. No me refiero a un sistema capitalista o socialista, no. O de derecha o de izquierda, no. Es un sistema general dominado por Satanás, cuyo propósito es que el ser humano se aleje de Dios. Eso es el mundo, visto de manera muy sencilla. Cuando encuentren la palabra mundo, muy probablemente se refiere a eso. En este caso particular es eso, versículo 18. Si el mundo los aborrece, es un sistema que busca alejar al ser humano de Dios. Y definitivamente ese es, pues, el propósito del mundo, un sistema controlado por Satanás. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos hijos de Dios. Este es un mensaje para creyentes. Para animar y advertir a creyentes. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno, de Satanás. El mundo entero. Hay un sistema completo que busca alejar al ser humano de Dios. No es sino que veamos las películas más populares, los cantantes más populares, ¿sí? Las inclinaciones mentales o los sistemas de pensamiento más populares o los que quieren imponerse, y verán que usualmente van en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Son dos sistemas incompatibles. En Mateo 12:30 Jesús lo expresó así: el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Son dos sistemas completamente diferentes e incompatibles. Por eso es que el mundo definitivamente va a aborrecernos, nos aborrece definitivamente, ¿sí? Sigamos leyendo allí Juan, versículo 20. ¿Listo? Juan 15:20. Dice así: recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. ¿Por qué está diciendo esto Jesús? Bueno, Jesús nos está diciendo esto porque definitivamente el luchar contra el mundo es definitivamente intencional. Es intencional. ¿Recuerdan que estas palabras ya las había dicho Jesús con anterioridad? ¿Sí? Allí en Juan 15:16, perdón, voy a saltarme aquí un poquitico. Ya debieron haber pasado ustedes por ahí en Juan 15:16. Perdón. Dice, recuerden lo que les dije, ningún siervo es mayor que su amo. Ya Jesús les había dicho esto en Juan 13:16, en Juan 13:16, ¿sí? Cuando está allí lavándole los pies, como les dije a sus discípulos, dice así: ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Por qué está diciendo Jesús esta frase?
les está lavando los pies a sus discípulos y les está diciendo, miren, esto de servir es intencional, hay que esforzarse. Jesús tenía la toalla colocada allí en el cinto, se arrodilló frente a sus discípulos y les empezó a echar, no sé, estropajo diríamos aquí, jabón rey tal vez, y empezó a lavarlos y a secarles. Eso fue algo intencional, no fue que los pies se lavaran solos. Y les dice Jesús, les he dicho esto para que ustedes hagan exactamente lo mismo. Es muy intencional todo este tema. Y lo que les está diciendo aquí Jesús entonces con estas palabras es, dar fruto es intencional. Dar fruto toca ser esforzado. Eso no es que sin yo planear dar fruto, voy a dar fruto. ¿Será que las cosechas, la cosecha de papa o la cosecha de duraznos, se da sin ningún tipo de esfuerzo? ¿Nunca? No, el agricultor sabe muy bien que hay que sembrar, arreglar la tierra, abonar, peluquear, y por eso estos ejemplos están de la cotidianidad con Jesús, ¿sí? Hay que ser completamente intencional para dar el fruto. Por eso en el versículo 20 en el capítulo 15, dice Jesús estas palabras recordándoles lo que había dicho. Les dice Jesús, recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Es decir, esfuércense, muchos van a entender, muchos van a escuchar, otros se van a hacer los de la vista gorda, pero ¿qué hay que hacer? La tarea. La tarea. Eso es definitivamente lo que hay que hacer, ¿sí? Los creyentes, por supuesto, tenemos esta seguridad y es que Jesús nos ha rescatado definitivamente de ese mundo. En Gálatas capítulo 1, versículos 4 y 5 dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir ese versículo? Nosotros ya no tenemos por qué estar dependiendo de ese sistema que nos aleja de Dios. Hemos llegado a los pies de Cristo y el Señor Jesús nos ha rescatado de ese mundo y ya no tenemos por qué estar dependiendo de ese sistema, ¿sí? Lo que les recordaba en Juan 15 y 16, una vez que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, tenemos un propósito, que es el de dar fruto. Juan 15, 16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Ok? Esta es la escena, allí cuando les describí el diálogo entre Jesús y la samaritana, Juan 4, 35 y 36. Jesús le dice a sus discípulos cuando vienen ese montón de gente, ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura, ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Entonces, vemos allí que definitivamente Jesús nos ha rescatado del mundo, nos ha puesto una tarea y nosotros definitivamente tenemos que dar fruto, conscientes de que el mundo nos aborrece. Una ilustración, yo no sé si ustedes de pronto se han visto esta pequeña serie en Netflix que la vimos con mi esposa hace poquito, ¿no? Estaba Estados Unidos saliendo de la época de la esclavitud y esta mujer de raza negra, bueno, apoyándose en otra señora y con gran parte de ideas, tuvo pues esta maravillosa idea de a las mujeres de raza negra darles unos productos para la belleza personal, ¿no? Imagínense lo impactante que fue todo eso cuando venían de una época de esclavitud y la mujer de raza negra tenía que pues someterse a eso, a la esclavitud, y en general estaba muy mal presentada. Y esta señora creó una línea de productos de belleza para mujeres de raza negra. ¿Ustedes qué creen? ¿Que
¿Tuvo oposición? ¿Sufrió oposición o no? Muchísima oposición. Nadie quería comprarle sus productos. Las mismas mujeres de raza negra lo veían como algo, les daba como miedo, como algo inoficioso. Poner sus productos en puntos de venta especiales, pues lo mismo, dificilísimo. Alguien que quisiera invertir en este negocio, en ese momento histórico de los Estados Unidos y en ese lugar, ¿les parece fácil conseguir gente que quisiera invertir en ese negocio? Dificilísimo, ¿no es cierto? Pues dicen que llegó a convertirse en la mujer, en la primera mujer de raza negra más adinerada y más poderosa por su propia cuenta en los Estados Unidos. Interesantísima la serie, si la quieren ver, ahí está pues hecha, si se quiere, la publicidad. Pero lo que les quiero decir es, tuvo que esforzarse muchísimo para cumplir con el propósito que se había ella fijado. Otro hombre del cual quiero resaltar a manera ilustrativa, ¿alguien lo reconoce? Euler, un matemático y físico que uno de sus grandes descubrimientos fue esa famosa E grandota, ¿no? Esa los ingenieros nos la hacen ver bastante, que hoy en día se utiliza para muchas cosas. Todas esas cosas que van creciendo y de las cuales quiere uno como proyectar el crecimiento, bien sea de intereses o en los negocios o aún en circuitos eléctricos que se van expandiendo y demás. Para todo eso se usa la letra E. Bueno, no es una clase de matemáticas ni de física, pero se usa hartísimo aún hoy en día. Y este tipo, Euler, resulta que con el tiempo perdió un ojo, después se quedó ciego y entonces el tipo se echó a las petacas y no siguió produciendo. Se volvió tal vez más productivo, siguió profundizando y aportándole a la humanidad conocimientos matemáticos y físicos como no nos imaginamos. ¿Qué es lo que quiero ilustrarles a través de la vida de estas personas, ya a través de lo que nos está acá diciendo nuestro Señor Jesús? Jesús nos está diciendo, recuerden que le está hablando a sus discípulos. A ellos les lavó los pies y están en la última cena. Judas, por supuesto, que ya había salido de ahí, está con los 11. Y les está diciendo, miren, tienen que servir, me van a matar, pero ustedes tienen que seguir trabajando. Ustedes tienen que dar fruto. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Separados de mí nada pueden hacer. O sea, tienen que estar pegaditos a mí para poder dar fruto. Y el que no da fruto, la cosa es complicada, ¿no es cierto? Eso es como el empleado que no produce. Sale. ¿Sí? Con Dios es más o menos lo mismo. O da fruto porque si no, ¿para qué estás aquí? Estamos aquí para dar fruto, ¿sí? Y ser conscientes de que tenemos que dar fruto en medio de la adversidad es el primer tip para que demos fruto, para que no nos vayamos a desanimar según lo que el mismo Jesús dice. El mundo los aborrece, pero tienen que dar fruto. Pero Jesús no nos deja ahí. Él continúa hablándole a los discípulos. Vamos al versículo 21. Versículo 21. En sus Biblias, por favor. Abran sus Biblias ahí. Juan 15, 21. Juan 15, 21. ¿Listo? Miren cómo lo dice. Vamos a leerlo todos. ¿Listo? Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido, ni dado, no serían culpables de pecado. Pero ahora, por su pecado. Yo quiero, no tengo en pantalla aquí un par de versículos, pero pues sí los quiero de pronto traer aquí a colación, que creo que pueden ser muy útiles. Y vayámonos por un momento a Job 12 del 7 al 9. Job 12 del 7 al 9. ¿Quién lo quiere leer ya que somos poquitos? ¿Quién lo quiere leer? En efecto, pregunta, por favor, a los cuadrúpedos enseñarán a las aves del cielo. Job 12, 7, sí, Job 12, 7 al 9. O hablará la tierra y te enseñará, y los peces del mar te lo contarán.
¿Cuál de todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Ok. Ese es lo que está diciendo allí. Lo que está allí diciendo la Biblia es, a través de la creación, se puede observar que definitivamente hay un Dios. Pregúntenle a los animales, dice allí la palabra de Dios. Pregúntenle a los animales y ellos les enseñarán. Pregúntenle a los pájaros del cielo y ellos les contarán. Hablen a la tierra. Ellos los instruirán. Esto es versión Antiguo Testamento, si se quiere. Versión Nuevo Testamento. El mismo principio, Romanos 1:20. Vayamos allí a Romanos 1:20, por favor. ¿Quién lo quiere leer? Romanos 1:20. Romanos 1:20, ¿quién lo quiere leer? Vamos. Pero que la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, el eterno poder y la naturaleza divina, se perciben claramente a través de los que todo que nadie tiene. Nadie tiene excusa. Lo voy a leer en esta versión NTV. ¿Tú tienes ahí NTV, Mauricio? ¿Querías leer? ¿Listo? NBI. ¿Listo? Listo, perfecto, NBI. Fuerte. Romanos 1:20 en NBI. Sí, señor. Dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. No hay excusa. Nos debe pasar lo de Abraham, ¿no? ¿Recuerdan lo que le pasó a Abraham? Le dice Dios, tú vas a tener en la vejez un hijo. Y Abraham le dice, uy, no, Señor, pero yo ya estoy re vintage, re viejito. Y mi esposa, pues también. Y dice Dios, bueno, salga de su carpa y mire las estrellas. Y sale Abraham y mira las estrellas y dice, uy, no, Dios, ¿qué hizo esto? Pues me puede dar un hijo a mí y a mi esposa, así sea en la vejez. Yo le creo. ¿Recuerdan? Es eso exactamente lo que de nosotros está exigiendo, pidiendo Dios, porque nos ha dado la naturaleza, nos ha dado los animales, y a través de la creación tenemos que llegar a la conclusión que hay un Dios creador. ¿Sí? Pero ahí no para la cosa, lo que dice Jesús además es, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no habría pecado. ¿Qué ocurre con esas dos cosas? Ocurre con esas dos cosas que el anuncio de la venida de Jesús se había hecho a través de la palabra de Dios y las profecías se cumplieron una a una sin excepción, con lujo de detalles. Primero, Él vino y la Escritura hablaba de esa venida. Pero segundo, dice Jesús, y yo les hubiera hablado, las palabras y las obras que hizo Jesús necesariamente deben llevarnos a la conclusión de que Él es Hijo de Dios. ¿Sí? Vamos a ver con un poquito más de detalle eso y lo vamos a desarrollar. ¿Listo? Dice la palabra de Dios, dice esto de aquel que no cree en el Hijo de Dios. Primera de Juan 5, 10, 11 dice, el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. ¿Cuál testimonio hemos visto? La naturaleza, la creación, las profecías de Jesús y aún lo mismo, las obras y las palabras de Jesús en su ministerio. El que no cree a Dios lo hace pasar ¿por qué? Por mentiroso. Porque el que no cree le está diciendo a Dios, no, tu testimonio no es suficiente, perdóname Dios. Lo hace pasar por mentiroso por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida eterna está en su Hijo. Entonces, el testimonio es amplio y suficiente para que nosotros depositemos nuestra fe en Él. Primera de Corintios 15, del 1 al 4 dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano.
porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Todo esto fue anunciado. Todo esto fue anunciado. Por eso allí en Juan 15 Jesús les dice a sus discípulos, bueno, ustedes tienen que continuar la tarea. El mundo los va a aborrecer, pero el mensaje es inexcusable. Yo no sé, se me ocurre una pequeña ilustración, es, ¿alguien ha vendido aquí productos puerta a puerta? ¿O vendido algo? ¿Sí? ¿Qué pasa a uno cuando va a vender un producto medio, ¿sí o no? Uno va con nervios porque dice, uy, no, este producto es malo, me toca venderlo. Pero si uno va con un producto bien bueno, uno va seguro, ¿sí o no? Y lo que está diciendo Jesús es eso. Ustedes tienen que dar fruto, si no ténganse las consecuencias. Pero el mundo los va a aborrecer. Ahí está advirtiendo. Sin embargo, el mensaje es inexcusable. El mensaje está muy bien sustentado. Entre comillas bien grandotes, el producto es muy bueno. ¿Que toca conocerlo? Bueno, esa es otra cosa. Pero el producto es bueno. El producto es bueno. No va a haber ningún problema con dar el mensaje que yo tengo de salvación para la humanidad. Porque fue anunciado en las Escrituras. ¿Sí? Muchas personas han elaborado importantes documentos para darnos a nosotros la seguridad de que el mensaje es confiable. Uno de estos es un hermano en la fe, Peter Stoner. Él es matemático y se ha enfocado sobre todo en el estudio de la probabilística, de la probabilidad, ¿no? Y escribió este librito, La ciencia habla, consideración de ciertas evidencias cristianas, en donde él toma, por ejemplo, solo 8 de las más de 300 profecías que se cumplieron en Jesús y que fueron anunciadas. Y él dice, ¿cuál es la probabilidad de que se cumplan esas 8? Es decir, que Jesús venía del pueblo judío, que Jesús iba a nacer en Belén, que Jesús, bueno, coge 8 de las tantas y hace un análisis y dice la probabilidad es 0.0000. 1. ¿Y qué nos puede dar ese número? Aquí que hay ingenieros, administradores. ¿Qué nos indica un número cuando la probabilidad es bajísima? Es casi imposible. Que es casi imposible matemáticamente hablando que se cumpla, ¿no es cierto? Pero revisa uno la historia y se cumplió. ¿Por qué eso? Porque Dios está poniendo la huella dactilar en que Jesús es el Mesías. Está diciendo, es casi imposible que se cumpla, pero revisen los documentos históricos y entonces no duden, ese es el Mesías, el que estaba anunciado, vino y cumplió con todas las profecías. Si hay alguien que cumple con todas esas profecías, y ya casi al final de su libro dice esto: la persona que rechaza a Cristo como el Hijo de Dios, rechaza el hecho de que está establecido probablemente mejor que cualquier otro hecho en el mundo. Lo que está diciendo allí nuestro hermano matemático Peter Stoner es: pueden confiar con toda tranquilidad que el mensaje, el producto es bueno. ¿Sí? Les recordaba que ese es el propósito del Evangelio de Juan, allí en Juan 20, 30 y 31. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de los discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida eterna. Las obras que hizo Jesús definitivamente muestran que Él es el Hijo de Dios. Un resumen por lo que están viendo el Evangelio de Juan, entonces hice este pequeño cuadrito, ¿no? La conversión del agua en vino, en el capítulo 2. El agua se convierte en vino, uno mete una botella de agua, le pone un corcho, la pone a descansar unos años y se vuelve vino. No es cierto, eso no ocurre así. Es un milagro. Eso no lo hace ningún ser humano. Jesús, a través de ese milagro, estaba mostrando pues que Él es Dios hecho hombre y describe cómo se llega a la salvación al ser humano. Es un milagro creativo, ya debieron haber pasado por ahí. Curación del hijo noble, del hijo del noble, ¿recuerdan? Curar a la gente a la distancia,
Eso no lo hace hoy en día pues casi ningún médico, ¿no? Jesús lo hizo, curó al hijo de un noble. Curación del paralítico. Ahí está en su mano derecha. Yo hablo con él y si quieren el cuadrito con mucho gusto se los paso, ¿no? Es un cuadro para entender que la salvación es por la gracia y por el poder de Dios. La alimentación de la multitud en el capítulo 6, ya la vieron, ¿no es cierto? Uno debe darle gracias a Dios por los alimentos. Claro, ¿no es cierto? Uno tiene su plato con carne y arroz y orándole gracias a los alimentos y se vuelven automáticamente 2 o 3 platos, ¿no? ¿No es cierto? Eso no ocurre así. Lo que hizo Jesús, y ya lo debieron haber visto, fue multiplicar panes y peces por montón. Eso es un milagro. Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Y solamente Él puede hacer estas cosas. Bueno, caminar sobre las aguas, dar vista a un ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro. Van a pasar por ahí, por la resurrección de Lázaro. Cualquier ser humano puede revivir un muerto. Yo creo que es algo que nadie puede hacer. Jesús lo hizo. Ya estaba muerto, requete muerto. Jesús les dijo, quiten la piedra. ¿Y qué dijeron? Uy, no, porque eso debe estar ya hirviendo. Quítenla. Y efectivamente, ¿se imaginan esa bocanada de podredumbre que salió de allí? ¿Y qué dice Jesús? Lázaro, sal fuera. Y el tipo salió con vendas y todo. Lo que les quiero decir es, hay evidencia suficiente de que lo que hizo Jesús muestra que Él es Dios hecho hombre y podemos ir con ese mensaje a cualquier lado del mundo, a cualquiera, con toda tranquilidad. Muchos hombres, les traigo aquí ya manera de ilustración, muchos hombres muy pilos intelectualmente, ¿no? Trataron de mostrar que todo esto que estamos diciendo no es verdad, que el mensaje de Jesús es mentira. En medio de su intelectualidad comenzaron a trabajar, a reunir evidencias y llegaron a la conclusión de que sí es cierto. Yo no sé si han visto la vida de este hombre, George McDowell. Hay una peliculita gratis en internet que habla de la vida de este hombre. Y este tipo era lo más anti-Jesús que podía haber. Y le tomaba del pelo y le hacía bullying a sus compañeros de universidad. Ay, cristianitos, en fin. Hasta que llega y se le acerca a uno y le dice, conociéndolo un poco más cuál era su área de trabajo, y le dice, pues muy fácil, George. Usted demuestre con evidencia que Jesús no resucitó de los muertos y destruye el cristianismo. Si usted llega a demostrar con evidencia que Jesús no se levantó de los muertos. Y el tipo va para esa. Ese es mi campo. Ahí voy. Pues viajó, estudió, consiguió documentación y un buen día llega y se queda. No, el tipo se resucitó de acuerdo a la evidencia. Y se hizo cristiano, tiene todo un ministerio, sacó este librito que se los recomiendo mucho, evidencia que exige un veredicto, y es uno de los principales apologetas que tiene el mundo cristiano. Este otro, ¿no? Un detective de homicidios. Les cuento muy rápidamente a la vida de él, un detective que se dedicaba precisamente a homicidios que habían quedado estancados por años. Nadie los resolvía. En inglés creo que se dice cold case, ¿no es cierto? Y nadie los había podido resolver. ¿A quién se los chantaban? A Warner Brothers. Y el tipo cogía, se ponía, investigaba, miraba perfiles de las personas que habían participado, documentación, evidencia, y llegaba y decía, bueno, esto, de acuerdo a toda esta evidencia que recogí, sí, este es culpable, o no, este no es culpable. El tipo se volvió un duro para eso, se volvió muy famoso, pero no creía en Cristo. Y la esposa era cristiana. La esposa era cristiana y se lo llevaba a la iglesia ahí, de una oreja, ¿no? Y un buen día escuchó que los evangelios habían sido escritos por diferentes personas y que no se contradecían, sino que se complementaban. Y entonces el tipo dijo, uy, por ahí me voy a ir. Si esa es la palabra de Dios, seguro que los pillo contradiciéndose en algún lado. Y tuvo esta cosa, porque ya me tiene hasta aquí mi señora con esta cosa del cristianismo y que la iglesia y no sé qué. Pues se puso a estudiar los evangelios y utilizó los mismos métodos
investigativos que él hacía para resolver los casos. Y adivinen a qué conclusión llegó. Uy, sí. Estos evangelios dicen toda la verdad. No es posible que Mateo, Marcos, Lucas y Juan se hayan puesto de acuerdo en todas estas cosas. Necesariamente lo que dice ahí tiene que ser verdad, porque no pelaron una. Y ahí está, en este libro, todo el desarrollo de cómo hace él este estudio. Bien interesante. ¿Qué les quiero decir? ¿O qué es lo que Jesús nos quiere decir aquí? Entonces, ustedes tienen que dar fruto, hijos de Dios. ¿Son creyentes? Tienen que dar fruto. El mundo los va a aborrecer, se los advierte, pero tienen que dar fruto. Dice, el mundo me aborreció a mí, también los va a aborrecer a ustedes. Tienen que dar fruto. Ahora, el mensaje es 1A. El producto es, bueno, está muy bien sustentado. Y por último, continuemos leyendo allá entonces en Juan 15. Juan 15. Versículo 23. Nos vamos a ir hasta el final. ¿Lo tienen ahí? Juan 15, 23. Sí, ya lo tienen para que lo leamos todos ahí de la palabra. Juan 15, 23 dice: el que me aborrece a mí también, aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho en ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto, y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Ya hablamos de esto, ¿no? Hice milagros, resucité muertos, sané gente, multipliqué comida, sin embargo lo rechazaron. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Enviaron sin motivo. Es inexcusable el mensaje. Versículo 26 y 27. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. ¿Qué quiere decir ahí entonces Jesús a sus discípulos? El mundo los aborrece, sí, pero el mensaje es muy bueno, es inexcusable. Y cuentan con la ayuda de Dios. Dios nos va a ayudar de manera sobrenatural en ese propósito de dar fruto. Capítulo 16, versículo 1, para que no flaquee su fe. Tengan en cuenta todo eso. Dios nos va a ayudar de manera sobrenatural. Al Hijo de Dios, al creyente, ¿qué ocurre? Algo espectacular ocurre. Dios, el Espíritu Santo que Dios mismo, entra a morar, a vivir en el creyente. Si hemos reconocido nuestro pecado y hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra a morar en nosotros, haciendo por supuesto un llamado al Evangelio de Juan. ¿Recuerdan la conversación entre Jesús y quién está allí? Nicodemo, ¿no? ¿Alguien se ha visto la serie de Chosen? ¿No la han visto? Los Escogidos. Chévere. Tiene muchas cosas muy chéveres para ver. Y yo no sé si recuerdan este diálogo, está allí escrito en el Evangelio de Juan. ¿Y qué es lo que ocurre en ese diálogo? Jesús se le adelanta a Nicodemo y le dice: mira, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice: uy, pero ¿cómo así nacer de nuevo? Pero eso sí está como complicado. ¿Cómo puede uno volver otra vez al vientre de su madre y volver a salir? Y dice Jesús: no se trata de ese nacimiento biológico, se trata de un nacimiento espiritual. Y le dice unas palabras un poquito raras, ¿no? El Espíritu de Dios sopla y va a donde quiere ir. De la misma manera, ustedes lo sienten, saben que existen porque lo sienten, pero ustedes no pueden determinarlo de una manera específica, ¿sí? Y esas palabras yo creo que a nosotros también nos hubieran sonado raras, ¿no? Y dice Nicodemo: eso sí está como raro, pero bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hago yo para sentir el Espíritu Santo y recibir esa dirección, protección, etcétera? Y le dice Jesús: usted es un fariseo y conoce el Antiguo Testamento. La clave es esta: de la misma manera que Moisés clavó esa cruz de bronce
¿Recuerdan? Cuando los israelitas estaban viajando para el desierto y se estaban quejando y estaban dedicados a la idolatría, y a Dios se le llenó la copa y le mandó un montón de serpientes y los picaban esas serpientes, y en esa época no había el suelo antiempírico, entonces el que era picado moría, pero Dios les da la solución. ¿Cuál era la solución? Mirar a esa serpiente de bronce, reconocer su pecado y reconocer que Dios los iba a sanar y esa persona era sanada. Esto ocurrió por allá en Números, en el Antiguo Testamento. Y Jesús le coloca el mismo ejemplo a este fariseo porque él conocía el Antiguo Testamento. Para responderle qué pregunta: ¿y cómo hago para entrar al reino de Dios? ¿Cómo hago para nacer de nuevo? ¿Cómo hago para que el Espíritu Santo venga a mi vida? Y Jesús le pone ese ejemplo. Y después sigue diciendo, de la misma manera que esa serpiente de bronce fue clavada para que los israelitas, si la miraban con fe, fueran sanados, de esa misma forma el Hijo del Hombre tiene que ser crucificado, para que todo aquel que lo vea con fe y confíe en que Dios lo puede salvar, sea salvo. ¿Sí ven el paralelo? Para nosotros puede sonar un poco raro, pero recuerden que era una conversación entre Jesús y fariseo, que conocía el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y les quería recordar simplemente esta parte, porque creo que es clave, sobre todo dentro del contexto del Evangelio de Juan, pero la Biblia por todas partes revela que una vez que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, es decir, el Evangelio, hemos creído que es Dios quien se hizo hombre, murió por el perdón de nuestros pecados y resucitó. Si creemos eso, somos salvos. Es la única forma de ser salvos. Como consecuencia de eso, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. No hay otra forma. No hay otra forma. Pablo se ocupó muchísimo de eso, de manera muy especial allí en los Gálatas. Les dice, Gálatas 3:1-2, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Qué es lo que está diciendo allí Pablo? Tú oyes con fe el mensaje de salvación y lo crees, el Espíritu Santo va a venir a tu vida. Es así de sencillo. ¿Y qué ocurre? Pues maravilloso, Dios en mi vida, pero hay un montón de cosas. El Espíritu Santo entra a mi vida no para quedarse ahí inoperante. No, nos da poder, nos guía, nos protege, nos da un montón de capacidades y de herramientas. ¿Para qué? Para dar fruto. Para dar fruto, porque ese es el propósito de Dios, ¿sí? 1 Corintios 1 del 4 al 7. 1 Corintios 1 del 4 al 7. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, esa es la condición, ¿no? Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Dones, ¿ya vieron algún tema de dones? ¿No? Don de evangelismo, el don para fortalecer a otros y discipularlos de diferentes maneras, ¿sí? De servir, de administrar. Lo único que Dios nos garantiza es, si tú has recibido a Jesús como Señor y Salvador, yo te voy a dar la herramienta que necesitas para dar fruto. Espíritu Santo, dime cuál es el número de baloto que se va a ganar. No, ahí no funciona, porque para Dios eso no es fruto, es para dar fruto, para dar fruto. ¿Listo? Entonces, resumiendo un poco, termino con esta pequeña ilustración de esta situación. ¿Cómo funciona? Ya no sé si se han visto, estoy así, mandándoles libros y películas, bueno, ojalá de pronto vean alguna. ¿Quién es esta película?
corredora de campo traviesa, o sea, no por la carretera ni en un óvalo, sino por entre montañas, ¿no? Y resulta que el papá la había abandonado, está el papá ya prácticamente en la cama, a punto de morir, pero el papá también había sido corredor de campo traviesa. Entonces ella, cristiana, y el papá también, resulta que el papá le hace unas grabaciones, ¿no? Porque ya había participado en esta prueba, y lo que hace el entrenador es ponerle esas grabaciones, ¿no? Para que ella sepa en qué momento apretar el paso, seguir una serie de instrucciones para poder ganar la prueba, y lo consigue, porque quien había participado antes y había sido realmente un duro en el tema, la estaba aconsejando. Yo creo que es algo así más o menos. El Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos empieza a datear, digamos. Nos empieza no solo a datear, sino a proteger y a dar poder con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dar fruto. Dar fruto. Ese es el propósito. Dar fruto. Resumen. Está Jesús allí en la última cena hablando con sus discípulos para advertirles y animarlos a que la tarea hay que continuar. ¿Son hijos de Dios? La tarea hay que continuar. ¿Cuál tarea? La de dar fruto. Averigüen muy bien qué es dar fruto en la Biblia. Pero hay que darlo, dice Jesús. Va a haber opresión, va a haber desavenencias, van a haber problemas. Sí. Y altos. Y entre más frutos des, más. Eso lo advierte Jesús. Pero el mensaje es inexcusable. Está muy bien estructurado, dice Jesús. Conózcanlo y con toda confianza vayan a cualquier parte del mundo y hablen con cualquier persona y es inexcusable el mensaje. Y además van a recibir poder de Dios mismo en ustedes para dar el mensaje. El que quiera más que le pique carne, ¿cierto? ¿Oramos? Bueno, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú nos adviertes, pero también nos animas y además nos dotas de poder para poder cumplir con el llamado, con el propósito para el cual tú nos tienes aquí. Gracias, Señor, porque nos has dado una tarea hermosa que es participar de las obras a las cuales tú nos has llamado a hacer como hijos tuyos. Y sabemos que ningún trabajo de estos es en vano. Tú nos has prometido además que este trabajo es galardonado, que nos fortaleces, que nos proteges del mal y que nos has dado en últimas la victoria. Tenemos que perseverar, sí. Tenemos que sobreponernos a las dificultades, sí. Pero tú has vencido al mundo y nos aferramos a esta gran verdad, Señor. De manera que ponemos en tus manos este día y los días que nos quedan para que, aferrados a todas tus promesas en conjunto, podamos vivir una vida sirviendo, dando fruto para ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Espera. Gracias, Ricardo. Ahí, creo que ya. Listo, les invito a que nos pongamos de pie. Terminamos con una última alabanza y después tendremos anuncios. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en el rescate,
tiempo yo pecado, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si preparan mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Amén. Oremos para cerrar. Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Nos has dado ese privilegio, ser llamados tus hijos a través de Cristo, cuando nosotros confesamos que Él es nuestro Señor y creemos que Él es tu Hijo, Señor. Gracias por la palabra que nos traíste hoy y te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir por ti. Como aprendimos hoy, el mundo nos va a aborrecer, pero ayúdenos a estar aferrados a ti y ser guiados por ti siempre. Gracias de nuevo en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno,